Fundación Ñandeyarañe invita a la conferencia del Padre Luis Toro, Defensa de la Fe, Apologética según la Biblia, el día lunes 18 de marzo a las 20 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comuníquese al teléfono que figura en la pantalla. Defensa de la Fe, Padre Luis Jaime Toro, Apologética según la Biblia. La pregunta para el programa es la siguiente: ¿por qué la Biblia contiene mensajes de tinte político? Muchos, cuando hacen sus campañas políticas, se comparan con el pasaje David y Goliat o hacen mención a la justicia mencionada. Por ejemplo, la expulsión de los vendedores del templo. Gracias, Miriam. Entonces, muchas gracias aquí a Miriam, que nos hace esta pregunta sobre la cuestión política. Creo que es una cuestión bastante espinosa, bastante difícil. Recordemos que debemos comenzar definiendo y diciendo qué es la política, ¿verdad? Polis, principalmente, si vamos a mirar desde la misma palabra, polis, ica. Ica es lo referente a la polis, lo referente entonces a la ciudad, lo referente al relacionamiento que debe existir entre las personas, lo referente, todo lo que se refiere a nuestra relación como personas, a nuestra organización. Entonces, tenemos que mirar un poco desde los pilares fundamentales, cómo se forma la Biblia, decíamos, la reflexión principal. Recordemos que las dos columnas fundamentales de la Biblia se basan sobre Génesis 1:26 y Génesis 3:5, que nos habla y nos dice 1:26, y dijo Dios, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y desde ahí comienza a desarrollarse. Entonces tenemos que preguntarnos y tenemos que saber qué significa ser imagen y semejanza de Dios. Por una parte, primera columna, el hecho de recibir todas las cualidades, riquezas de Dios nosotros. Incluso siguiendo ese elemento podemos mirar también en Génesis capítulo 2, versículo 2 también, cuando dice que Dios descansó, Dios descansa. Entonces deja en manos de Dios la propia creación, quiere decir. Entonces, y bueno, no es esa la actitud, ¿verdad? Son géneros literarios muy importantes que tenemos que entender dentro de la Biblia. ¿Qué es lo que nos quiere decir y qué es lo que nos quiere transmitir como mensaje? Entonces, este es un primer bloque, digamos, o una primera columna, la que pone la base y el fundamento de todo hasta el Apocalipsis, de todo lo que vendrá después en la Biblia. Y por otra parte se nos presenta el otro elemento, la otra columna, que es justamente el capítulo 3, versículo 5. En este capítulo 3, versículo 5 nos habla de la tentación. El hombre dice, bajo la tentación del mal, de la serpiente, que le dice, si tú comes, si tú te atreves a hacer tu propia vida, si comes del fruto prohibido, del árbol de la vida y de la muerte, entonces ustedes serán como dioses. Este es el otro elemento central y es la columna vertebral, como les estaba diciendo, de toda la Biblia. Lo que hemos recibido de parte de Dios, pero por otra parte, nosotros también reconocemos la tentación, el querer ser como dioses, pero querer ser como dioses significa prescindir de Dios. ¿Verdad? Prescindir de Dios. Yo no necesito de Dios, no necesito escuchar su palabra, no necesito que nadie me oriente, no necesito ir a misa, no necesito confesarme, no necesito rezar. ¿Por qué? Porque se haré copa hoy, y claro, vos te quedaste con la primera columna, pero atención, ¿cómo queda tu edificio entonces? Canetan de Dios, lo que sea, se va a derrumbar, se derrumba cuando nosotros no reconocemos nuestras limitaciones. En síntesis, el 3.5 te está diciendo que nosotros normalmente no queremos reconocer nuestras limitaciones, nuestra vulnerabilidad. Entonces nos cerramos a la gracia del Señor. Bueno, desde aquí tenemos que entender lo que es la política. Por una parte,
todo lo que se refiere entonces a la convivencia humana. En la convivencia humana tenemos que considerar estos dos elementos. Por una parte, que Dios nos ha dado todo. Nosotros hoy somos responsables, por lo tanto, de guiar la creación, digamos. Vamos a mirar más así concretamente, ya que la pregunta de Miriam se refería directamente a la política. O sea, te está diciendo, el cristiano tiene que meterse o no tiene que meterse en la política. La respuesta ya lo tenemos, si uno entendió bien lo que significa esto. Si Dios descansó, quiere decir, y Dios te dio la capacidad, la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar y de hacer las cosas, quiere decir, al descansar Dios ella muy invitema angan de pope y tu hanguan shandere ya pope sociedad peajú, tenta peajú, comunidad peajú. O sea, vos tenés que preocuparte de todo lo que es la polis. Vos tenés que preocuparte de la organización del mundo. Vos tenés que preocuparte de todo lo que significa el mundo. Eso quiere decir política. Luego dice la política. Preocuparse del otro, preocuparse de nuestro relacionamiento donde vivimos. Y aquí ya podemos reflexionar, no estoy entrando ahora filosóficamente, pero procuro tomar elementos más bien antropológicos y mirando desde esta antropología, mirar con una iluminación, yo por lo menos lo estoy haciendo del aspecto bíblico, ¿verdad? Porque también podemos mirar desde un aspecto filosófico, ¿verdad? Res pública, las cosas públicas, pero ese ya dejando un poco a Dios, pero diciendo esto es del público, esto es de todos nosotros, las cosas res. Y entonces tenemos que preocuparnos todos, ¿verdad? O sea, todos tenemos que meternos en eso para poder también hacer crecer, para poder organizar nuestras cosas res públicas que nos pertenecen a todos. Y esa es la política, ¿verdad? Esa es la política que por lo menos nos propone Platón, ¿verdad? Cuando está hablando en el sentido filosófico. Pero volvamos al sentido religioso y mirando lo nuestro. Porque aquí la pregunta es con respecto a la Biblia, ¿verdad? Yo leyendo un poco algunos documentos también, sobre todo uno encuentra mucho en internet, sobre todo los protestantes escriben mucho, pero dicen cualquier cosa, ¿verdad? Dice, porque en la Biblia dice que no hay que meterse en la política, porque, o sea, como vivir alienados, como vivir fuera de una realidad de la política, ¿verdad? Como que solamente hablar de Dios es hablar, no sé, de cosas espirituales, hablar de los angelitos o hablar, no sé, de qué cosa. No. Recordemos, Génesis, cuando nos está hablando y te está diciendo que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, que Dios descansa, quiere decir que Dios ahora pone todo en nuestras manos, quiere decir que Dios no vendrá a solucionar los problemas o las dificultades que nos competen a nosotros. Eso está en nuestras manos, están en nuestras manos. Y si nosotros dejamos verdaderamente, yo lo voy a decir así entre comillas, que venga alguien y haga lo que quiera, ciertamente nosotros en ese sentido yo diría que estamos pecando. En ese sentido dejamos caer también en la tentación y decimos, bueno, que lleven, porque la política es una cuestión sucia, la política es una cuestión entonces que solamente... No, pero esa es una experiencia que nosotros vemos desde afuera porque nosotros dejamos actuar a los demás. En el aspecto también cristiano, teológico, digamos, pero con un fundamento profundo, de un estudio incluso filosófico, ¿verdad? Pero teológico, Santo Tomás de Aquino nos habla y nos dice que tenemos que hacer incluso una elección, dice, por el mal menor, mal menor. Imagínense a qué llega, ¿verdad? En una reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adentrarnos, entrar verdaderamente, conocer todo lo que significa nuestra organización. Todos tenemos que poner el granito de arena. Y nuestra definición desde la palabra de Dios, el cristiano que escucha el querigma, es decir, que se hace cristiano, escucha el anuncio, después entonces se forma, procura conocer, pero en todos los ámbitos de la vida del hombre. Por eso yo estaba hablando del aspecto antropológico. La religión está al servicio del hombre, no al servicio de una partecita de la vida del hombre que sería, no sé, su alma, o que la iglesia se preocupe de su espíritu y lo demás nosotros nos preocupamos y vamos a hacer lo que queremos. No,
el hombre es íntegro. Entonces es la formación integral. E incluso yo diría mucho más, ¿verdad? En la medida en que nosotros, desde el aspecto espiritual, desde el aspecto de un encuentro con Dios, que tiene que influenciar en nuestra moral, en nuestra formación, ahí entra la política. Ciertamente que nosotros vamos a influenciar también para toda aquella parte, que es una partecita, en la política una partecita, ¿verdad? Pero que abarca a todo el grupo, a toda la sociedad. Es una parte, ¿verdad?, del cómo tenemos que mirar al hombre integral, porque tenemos que organizarnos, Nosotros vivimos en una sociedad, nosotros estamos relacionados con los demás. No es porque yo soy un hombre religioso, estoy fuera del contexto de la sociedad. Yo vivo en la sociedad. La iglesia está en el mundo. Ahora, cuando te dice está en el mundo, San Juan sobre todo que utilice, pero sin ser del mundo. La palabra mundo no quiere decir que no está en el mundo, en las cosas del mundo, de la organización, sino que por eso tenemos que entender la famosa explicatio terminorum, entender el término, qué está queriendo decir. Por ejemplo, en ese pasaje, San Juan, ¿verdad? ¿Qué es mundo para él? Mundo es justamente toda la cuestión corrupta, toda la cuestión negativa, pero no te está diciendo que solamente la política está en el mundo, también la iglesia está en el mundo, y la iglesia tiene que responder a las cuestiones del mundo. O mejor que decir la iglesia, porque por ahí también nosotros pensamos solamente como institución a la iglesia. La eclesia quiere decir justamente la tehuazú, o sea, nosotros somos iglesia, las personas, todos somos iglesia en este sentido. Pero todos nosotros como personas vivimos en el mundo y respondemos a una situación del mundo. Entonces, Juan insistía mucho, vivimos en el mundo sin ser del mundo, al cristiano. Es decir, nuestros ojos que están en el mundo nos tienen que ayudar a transformar, a cambiar el mundo. ¿Y cómo lo vamos a transformar y cómo vamos a cambiar el mundo? Y lo vamos a hacer a través de esto que nosotros le llamamos la política, ¿verdad? Esto que estaba diciendo de las campañas políticas, creo que todos sabemos, no hace falta hacer mucha filosofía, ni mucho menos hacer mucha teología sobre esto, ¿verdad? Porque vemos cómo nos comportamos o cómo se comporta el hombre ante ciertas actitudes. Después ponía también el ejemplo de David y Goliat. Bueno, tiene relación a lo que yo le estaba diciendo recién. David y Goliat, sabemos toda esta historia. David puede vencer a pesar de que es pequeño. Él tiene una política. Es la política de una confianza total, de una transparencia total y de un ponerse en las manos de Dios totalmente, ¿verdad? Él incluso cuando va a luchar, cuando va a pelearse, ¿verdad?, contra Goliat, ¿qué es lo que está haciendo David en ese momento? Y justamente en ese momento David confía totalmente, como dice él, y dice, yo voy a pelear, me voy a poner en nombre, pero ¿de quién se pone? En el nombre del Señor. Él va a pelear en el nombre del Señor. No es que él va a pelear por sus propias manos, ¿verdad? En el capítulo 17 justamente, salió al campo filisteo un luchador llamado Goliat, dice, ¿verdad?, de Gad, que medía casi 3 metros de altura. Exageración, pero es la política. Gente que tiene mucha plata, gente que tiene mucho poder. ¿Cuántos metros mide? Tal vez la plata que tiene mide 3 metros de dólares ahí que tiene acumulado, si no es más, ¿verdad? Que medía casi 3 metros de altura, llevaba en la cabeza un casco de bronce. Bueno, todos estos son elementos figurativos que nos dicen cómo nosotros podemos utilizar la política, porque es las cosas que a mí me convienen, y entonces yo lo utilizo a mi favor, ¿verdad? Bueno, pero después, aquí llamado Jesé tenía 8 hijos, viene, se presenta y va a combatir. Estamos ya, Saúl entra, el filisteo se fue acercando poco a poco a David. Estamos en el capítulo 17, versículo 41, precedido de su escudero, y al fijar sus ojos en David, le dice, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho, y de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo,
soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos, etc. Bueno, todo tú avanzas, le dice David. Mira, aquí está la frase importante. Cuando aquí Miriam nos está preguntando esto de David y Goliat, ¿será que esa no es nuestra realidad? Y yo respondo y digo simplemente que es así, ¿verdad? Tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina. Ese es el que tiene el poder, que te va a destruir. Es enorme, 3 metros, todo acorazado. Pero mirá lo que dice ya David. Pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Voy en nombre del Señor. Entonces, no pensemos que la política entonces es una cosa fea. Nosotros la hacemos fea, si es que nosotros somos corruptos. El Papa habló mucho de corrupción. Dice que podemos equivocarnos, pero ser corruptos ya quiere decir ser maquiavélico, pensar continuamente en cómo hacer el mal a través de algo. Y en la corrupción podemos entrar en todos los ambientes, no solo el ambiente político, ¿verdad? La Iglesia, en este sentido, cuando dice, si vos estás al frente de una comunidad, si sos sacerdote, si sos obispo, si sos papa, etc., no te podés poner simplemente con un partido. Vos tenés que abrirte a todos, tenés que hacer el diálogo, pero tenés que ser directo y concreto, ¿verdad?, con todos, y muy sincero. Tenés que decir cuál es tu política, hacia dónde caminamos, qué queremos, qué buscamos, y vamos a exigirnos. Al mismo tiempo vamos a darnos chance, ¿verdad?, para que podamos hacer lo mejor que se pueda para la polis, para nuestro relacionamiento entre nosotros. Y después dice aquí esto de vendedores del templo, ese ejemplo que yo ya toqué, ¿verdad? Cuando Jesús se encuentra con estos que están utilizando, porque podemos decir que se está utilizando el aspecto, ¿verdad?, político, pero para el beneficio propio. Y aquí es donde nosotros podemos seguir reflexionando muchísimo, pero eso dejo ya en manos de ustedes, porque tenemos que hacer política y cada uno de nosotros tiene que pensar en este aspecto. A ver, en esa persona que yo voté, ¿por qué yo voté por esa persona, verdad? ¿Por qué lo puse al frente? Verdaderamente porque tiene estos deseos de hacer bien las cosas, incluso no solamente desde un aspecto bíblico o religioso, sino que decíamos desde un aspecto antropológico, es decir, dentro de un Estado laico, también estos son los valores. Nosotros cambiamos simplemente cuáles son los valores humanos. Los valores humanos absolutamente no se contradicen con los valores religiosos, porque el aspecto religioso que acentúa o se acentúa desde el aspecto espiritual llega o tiene que llegar a transformar al hombre, a la persona, y mira principalmente, como cualquier aspecto antropológico, mira el bien de la sociedad, mira el bien de las personas. Queremos vivir en unidad, en diálogo, y después decir, esa es nuestra meta, ese es nuestro gol, hacia donde queremos llegar, y entonces nos ponemos las pilas. Bueno, muy linda tu pregunta, muchísimas gracias. Hay mucho más que decir, como les estaba diciendo, hay muchísimos pasajes, podemos incluso después ver un poco, de seguir reflexionando sobre estos temas. Ahora les imparto la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.